Buenos días. Bienvenidos a las clases en línea de Aula 24. Mi nombre es Julio Rojas, soy profesor de Aula 24 y los saludo con gusto desde la Ciudad de México, desde donde les imparto esta sesión. El tema de nuestra clase de hoy es elementos de la hipérbola. Vamos a comenzar. Nuevamente, en la pantalla tienen nuevamente mi tarjeta de presentación. Soy Julio Rojas, estoy asignado al área de Ciencias Exactas en Aula 24 y me localizo geográficamente en la Ciudad de México. Las cónicas, la hipérbola, así como las demás cónicas, la circunferencia, la elipse y la parábola, son muy útiles no solamente en el área de matemáticas, en la escuela, en el colegio, sino que en la vida cotidiana se utilizan mucho, sobre todo en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de ingeniería, pero también pueden ser utilizadas o pueden ser obtenidas en áreas como economía, como administración, etcétera. Es por eso que es muy importante conocer acerca de ellas y aprender a utilizarlas, pero también aprender acerca de sus elementos. En esta clase, en esta ocasión, nos vamos a concentrar en los elementos de la hipérbola. Es por eso que el objetivo o aprendizaje esperado de nuestra clase de hoy es identificar los elementos de una hipérbola para el bosquejo de su gráfica. Como ya hemos mencionado, aparte de la hipérbola, existen otras tres cónicas que se muestran ahorita en pantalla, que son el círculo, la elipse y la parábola. Estas cuatro cónicas se obtienen cuando cortamos con un plano una sección de un cono o las secciones de dos conos que están unidos por su vértice. La parábola la vamos a obtener, podemos ver en la izquierda, cortando con el plano una de las secciones, una sección cónica, hasta el final, hasta donde termina dicho cono. El círculo se obtiene cuando cortamos de manera horizontal dicho cono. La elipse se obtiene también con un corte diagonal, al igual que la parábola, pero en esta ocasión no terminamos, no llegamos hasta el final del cono, sino que antes interrumpimos el corte, o mejor dicho, el corte lo hacemos antes, y de esta manera obtenemos la elipse. Finalmente, la hipérbola la vamos a obtener con un corte vertical por las dos secciones cónicas. Como podemos ver, por lo tanto, la hipérbola se va a formar por dos secciones. Aquí tenemos nuevamente los cortes de los que hablamos para las cuatro cónicas, que son muy importantes no solamente en el estudio de la geometría, sino también en el estudio del cálculo. Tenemos el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Aquí estamos mostrando las hipérbolas. La hipérbola, mejor dicho, se forma al cortar un cono con un plano que va a tocar a los dos conos, mejor dicho, a las dos secciones cónicas de nuestra figura. Así que nuevamente lo menciono, la hipérbola se va a formar por dos partes, por dos secciones. Si tenemos solamente una sección, es posible que estemos hablando de una parábola, aunque no necesariamente, no hay que confundirlas. Son dos casos distintos. La parábola, bueno, no es tema de esta clase, pero les voy a recordar que se maneja con una línea recta. En la definición de parábola involucras una línea recta. En cambio, la definición de hipérbola, como vamos a ver más adelante, va a involucrar dos líneas rectas, que de una vez les adelanto, se llaman asíntotas. Aquí tenemos una definición de la hipérbola.
La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. En la imagen podemos ver el punto P, que forma parte de una de las secciones de la hipérbola, y nos dice que la diferencia de la distancia que hay de ese punto P a dos puntos fijos llamados focos, F' y F sin prima, sin apóstrofo, es constante esa diferencia. Esta es básicamente la definición de hipérbola. Su expresión algebraica la tenemos del lado izquierdo. La distancia de P a F menos la distancia de P a F' es constante y esa constante le llamamos 2A. En caso de que estemos tomando solamente una distancia, le llamaremos A. Más adelante vamos a hablar acerca de esta constante A, que va a ser muy importante para nuestros cálculos. ¿Y cuáles son los elementos de la hipérbola? Bueno, en la imagen anterior no los pudimos ver, pero son muchos los elementos de la hipérbola. Esto nos permite hacer muchos ejercicios, nos permite observar muchas aplicaciones de la hipérbola. Los elementos son, como ya mencionamos, sus focos. El foco en geometría de cónicas tiene mucha importancia, ya que es el punto donde se refleja, por así decirlo, donde se reflejarían los haces si hiciéramos incidir alguna especie de radiación o algo así, como por ejemplo en una parábola, ¿verdad? Es muy importante ese foco. También en la hipérbola, y bueno, en la elipse no se diga. Y en la hipérbola también, pues son puntos determinantes, son puntos muy importantes. La distancia entre esos dos focos se llama, bueno, mejor dicho, la recta en donde están localizados esos dos focos se llama eje focal. La distancia entre los dos focos se llama distancia focal. El punto medio entre los dos focos se llama el centro. El centro también es muy importante, aunque a veces lo hacemos de lado, a veces no le damos la importancia que tiene, pero es muy importante en el estudio de las cónicas. Ahora, como ya vimos, las hipérbolas, las secciones de la hipérbola, pues van de un momento así, pero de repente dan la vuelta, al igual que la parábola. La parábola también va así, después de repente da la vuelta. La elipse también, la elipse se forma y da una vuelta. Bueno, los puntos donde cambia su curvatura estas gráficas en general, pero en particular la hipérbola, se conocen como vértices. Se localizan en el mismo eje focal, en el mismo eje donde están los focos, pero están a mayor, se separan más entre ellos que los focos, como vamos a ver más adelante. Ese eje, el eje principal, donde está el eje focal, donde se localizan los focos, donde se localiza el centro, se le conoce como eje de simetría. Es de simetría porque las dos secciones son simétricas, las dos secciones que forman en este caso la hipérbola son simétricas respecto a ese eje. Y es un eje generalmente infinito. Bueno, también, al igual que en las otras cónicas como son la elipse y la parábola, hay un eje que se forma perpendicular al eje principal, al eje focal, que es el eje secundario. El eje mayor, como vamos a ver más adelante, va a ser el eje entre la distancia entre los vértices, así como el eje menor va a formar parte del eje secundario. Como les había mencionado hace un momento, la distancia mejor dicho, no la distancia, sino las rectas que van a determinar la forma de la hipérbola son las asíntotas. Aquí son dos rectas. En la parábola, bueno, es una recta generatriz, podemos llamarla así, o una directriz también se conoce, y es una sola de ellas. En la hipérbola tenemos dos y son las asíntotas. Estas van a ser muy importantes para determinar la forma que va a tener nuestra hipérbola, para limitarla, por así decirlo. Después tenemos la relación entre los semiejes, que bueno, más adelante vamos a ver que para todos los cálculos que necesitamos hacer vamos a tener que
localizar tres letras, tres variables, A minúscula, B minúscula y C minúscula. La relación entre esas tres variables se conoce como relación entre semiejes. Y si nos aprendemos cómo calcularla, esto nos va a resolver muchas dudas, nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, nuestros ejercicios de manera más sencilla. Finalmente tenemos la excentricidad. La excentricidad, si recuerdan en la elipse, la definición de excentricidad, la excentricidad se relaciona con qué tan gordita o qué tan flaquita era la elipse. Si estaba muy flaquita, bueno, tenía una excentricidad pequeña. Si estaba muy gordita, tenía una excentricidad grande. Incluso se dice que si tenía una excentricidad igual a 1, entonces estábamos hablando ya de una circunferencia. Esa es la relación entre elipse y circunferencia, que una elipse podía tender a circunferencia dependiendo de su excentricidad. Bueno, en la hipérbola tiene el mismo significado. Si está muy abierta, tiene una determinada excentricidad. Si está muy cerrada, también su excentricidad está cambiando. Entonces, como pueden ver, la excentricidad nos indica qué tan abierta o qué tan cerrada van a ser las dos partes que forman la hipérbola. Por supuesto, al igual también que la elipse y la parábola, en la hipérbola vamos a tener ecuaciones dependiendo si la hipérbola es vertical o si la hipérbola es horizontal, y también si la hipérbola está centrada en el origen o está fuera de origen. La que se está presentando en la pantalla es la ecuación para una hipérbola centrada en el origen, cuyo centro es en el origen. Por lo tanto, no tenemos coordenadas del centro, y es, por así decirlo, una fórmula, bueno, aquí le llaman fórmula reducida. Podríamos decir que es la fórmula que se va a utilizar para el cálculo de hipérbolas, que va a ir cambiando dependiendo de si es vertical, horizontal y todo eso. La fórmula está en relación a las dos variables x y y, a las dos variables que se utilizan en el plano, elevadas al cuadrado, divididas entre dos de las variables que yo les había indicado en la diapositiva anterior, que íbamos a necesitar calcular, y que en un momento de una vez vamos a identificar con qué se relacionan. Tenemos a cuadrada. La a se va a relacionar con la distancia entre los vértices, y la b va a ser parte del eje secundario, del eje perpendicular o el eje menor. Esta b a veces generalmente no se da para el cálculo de los ejercicios. Hay que encontrarla utilizando la relación entre los semiejes. Cuando nos dan una ecuación, bueno, pues ahí va a aparecer entonces la b. Esta diferencia va a ser igual a 1. Si se fijan, si observan bien, esta ecuación es similar, es casi la misma ecuación que en la elipse. Pero si ahorita revisan sus notas de la elipse o su libro de texto, van a ver que cambia el signo. En la elipse el signo es positivo y aquí en la hipérbola va a ser negativo. Bueno, ya vimos todos los elementos. Cada uno de esos elementos va a tener sus coordenadas, sus ecuaciones, lo que sea necesario para identificar bien y para poder graficar bien, o para poder dar el resultado que nos estén pidiendo en el ejercicio. Vamos a empezar con los focos. Los focos, como son dos puntos, bueno, entonces tienen coordenadas. Recuerden que en un plano los puntos tienen coordenadas. Las coordenadas de los focos F' y F van a ser las siguientes. Tenemos la letra C para los focos. Recuerden que habíamos dicho que la letra A se iba a utilizar como para los vértices. Bueno, para los focos utilizamos la letra C minúscula, y entonces ya tenemos nuestras tres letras: A para los vértices, B para el eje menor y C para los focos. Esas tres letras son muy utilizadas en elipse y en hipérbola. Casi uno debe de aprendérselas de memoria. Para el foco F' siempre lo vamos a considerar a la izquierda. Esto puede cambiar dependiendo del libro, dependiendo del profesor. Tal vez su profesor les indique otra cosa, la F' se las ponga en la derecha. Pero bueno, en esta clase se les está indicando que F' va a ir a la izquierda. Por lo tanto, la coordenada C va a ser negativa.
Y como estamos sobre el eje horizontal, el eje de las abscisas, no va a haber coordenada vertical, por lo tanto vale 0. Entonces, f' es menos c, 0 y f es c, 0. Así que para dar las coordenadas del foco necesitamos c. Bueno, ya tenemos aquí, nos están definiendo del lado izquierdo el eje focal, que podemos ver aquí señalado en azul en la imagen. Tenemos el eje focal, tenemos los puntos, los focos, f' a la izquierda y f a la derecha. La distancia focal es la distancia que hay entre los focos y va a ser 2 veces c. Va a ser 2 veces c esa distancia focal. Por lo tanto, como pueden ver, ya sea que nos den una ecuación, ya sea que nos den las otras dos letras, A y B, o ya sea que nos den la distancia focal, podemos encontrar C. Hay que hacer muchas observaciones y bueno, lo bonito de esta parte de la geometría es que nos permite una variedad de ejercicios y de maneras de resolver los problemas muy interesante. Entonces, recuerden, miren, aquí está 2 veces C. ¿Recuerdan que hace un par de diapositivas hablábamos de 2 veces A? Bueno, pues 2 veces A va a ser la distancia entre los vértices. De una vez se los adelanto. La distancia entre los focos es 2 veces C. Y aquí está en la parte de abajo las coordenadas de los vértices. Las coordenadas de los vértices, ya se los adelanté, están relacionadas con la letra A minúscula. Y también se toma el mismo criterio. A la izquierda va a estar A', a la derecha va a estar A. Puede ser al revés, eso es irrelevante, no importa. Lo importante es que ustedes a una de ellas la pongan negativa y a la otra positiva, la que ustedes quieran. Es más, pueden ponerle otra letra, no necesariamente A minúscula. A los focos pueden ponerle otra letra. También eso es irrelevante. Lo que importa es que recuerden bien los procedimientos. Entonces, A' es menos A y A sin apóstrofe es A minúscula, sin positiva. También nuevamente, como estamos sobre el eje, no tenemos movimiento en la vertical y por lo tanto la coordenada de las ordenadas es 0. Aquí está otra, seguimos con los elementos. Tenemos el eje real, que bueno, pues también podemos un poco integrarlo, podemos agruparlo como el eje que ya vimos hace un momento, el eje de simetría. En este caso se le está llamando eje real a este eje que ya mencionamos hace un momento, que contiene no solamente a los focos, sino también a los vértices. Quiero señalar en la figura los vértices A' y A. Se recomienda que si ustedes eligen A' del lado derecho, pues entonces también F' esté de ese lado. Que las letras con prima estén de un solo lado y las letras sin prima estén del otro lado. Después viene el eje secundario o imaginario, ya también lo definimos. Y como les había mencionado anteriormente, es el eje que va a contener a la letra B minúscula. De ahí lo vamos a obtener, pero vean que ese es su significado gráfico. Es perpendicular al eje real, al eje principal. Se define con las... Y bueno, no, les voy a decir otra cosa. No se define, sino que va a formar, junto con el eje principal, un rectángulo. Un rectángulo. Ven que se pone imaginario porque en realidad casi no se utiliza. No tiene que ver nada con los números imaginarios, por eso esto de imaginario casi no se utiliza, más bien se utiliza eje secundario. Va a formar un rectángulo por cuyas diagonales van a pasar las asíntotas que van a dar forma a la hipérbola. Ya les estoy adelantando que las asíntotas van a cruzar por las diagonales de ese rectángulo, que a veces, mejor dicho no a veces, sino que es recomendable que lo dibujen. Cuando se les pide en el ejercicio que dibujen la hipérbola obtenida, dibujen ese rectángulo para que les ayude a trazar sus asíntotas y ya, finalmente, dibujan las dos ramas de la hipérbola. Bueno, también ese eje secundario, por sus características de que es perpendicular al eje principal, es propiamente una mediatriz. Recordemos la definición de mediatriz, que es
La media fría se define como una recta, una semirrecta que cruza a otro eje de manera perpendicular por el punto medio. En este caso, el eje secundario va a pasar por el origen que estemos definiendo. Aquí tenemos el eje mayor que está sobre el eje real, sobre el eje principal, como lo hayamos llamado, pero el eje mayor va a ser el que abarque la distancia entre los vértices. Y aquí lo tenemos, es el eje de A' a A y su longitud vale 2A. Entonces, al igual que los focos, el eje mayor a lo mejor ese valor de A no lo dan directamente en el ejercicio, pero lo podemos obtener de la ecuación o lo podemos obtener de la relación de semiejes si es que nos dan las otras dos letras A y B, o también si nos dan esta distancia, la distancia entre los vértices, de ahí podemos obtener la letra A minúscula. Y aquí tenemos abajo lo que se menciona del eje menor. Es el eje que propiamente se encuentra el eje secundario. Les digo, son muchas definiciones para los ejes. Yo les aconsejo que se queden con que el origen donde están localizados los vértices y los focos, llámenlo eje mayor, y donde está el perpendicular, que sea el eje menor. O semiejes, eso también se les conoce. Ese eje menor está definido de B a B', B mayúscula a B' mayúscula, también para utilizar esa letra y para dar a entender que la B minúscula es la que necesitamos. Su longitud entre B, las mayúsculas, es esa 2B minúscula. Esa también es la que vamos a necesitar para nuestros cálculos, para encontrar A y C, que son la de los focos y la de los vértices. A lo mejor B, pues solamente nos va a servir para identificar algunas coordenadas del rectángulo, que también es útil, pero principalmente nos puede ayudar a encontrar A y C. Aquí están en pantalla, estamos definiendo lo que son las asíntotas. Son las rectas a las que se acerca la gráfica sin llegar a tocarlas. Recuerden que esa es la definición de asíntota. Se define una recta asíntota, no solamente aquí en geometría, sino en álgebra también, por ejemplo, como aquella recta, o sí, cuando ven funciones, como aquella recta, de tal manera que la curva se le va acercando, se le va acercando, se le va acercando, se le va acercando, pero nunca la toca, ni siquiera en el infinito. Se van pegadas hasta el infinito y nunca se tocan, nunca. La distancia entre ellas puede ser el número más pequeño que ustedes se imaginen, pero nunca la va a tocar. Entonces, como podemos ver, aquí yo les había dicho, las rectas asíntotas van a cruzar por la diagonal del rectángulo que formemos. Y una vez que dibujamos estas asíntotas, entonces sí, ya podemos finalmente dibujar la hipérbola. Si se fijan, si nos piden graficar la hipérbola, el paso último va a ser la hipérbola, las ramas de la hipérbola. Primero tenemos que encontrar por ahí nuestros ejes, nuestros focos, todo ponerlo, armar un rectángulo, o si no, sin el rectángulo, como sea, después trazar las asíntotas, y al último, entonces sí, dibujamos la hipérbola. Y como son líneas rectas, pues tienen ecuaciones de recta. Están en la parte de abajo y vean nuevamente las letras B y A. Sus ecuaciones son, para la que va, para la negativa, la dependiente negativa es menos B entre A por X, y la positiva es B entre A por X. Así que miren cuántas cosas se tienen que calcular. O sea, con un ejercicio de cónicas, ya lo vieron a lo mejor en elipse, ya lo vieron a lo mejor en parábola. Con un solo ejercicio se les pide encontrar todo. Cuando se les pide encontrar todo, ya tienen un buen ejercicio para estar, para entretenerse bastante tiempo, ¿verdad? Y aquí está la famosa relación entre los semiejes. Ojo con esta relación. Esta sí apúntenla por ahí, ténganla en su cuaderno, márquenla con color rojo para que resalte, o en un lugar especial pónganla, porque esta es la que les va a ayudar.
A veces podemos encontrar dos de las variables, nos falta una tercera, bueno, con la relación entre los semiejes. Y si alguien ya fue observador de esta relación que está ahí abajo, que es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, si alguien ya fue observador y recordó rápidamente, esta es la misma relación que se utiliza en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para encontrar los catetos, para la relación entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Así que si a lo mejor esta relación de semiejes no pueden aprendérsela ahorita, pues con que recuerden el teorema de Pitágoras. Recordando el teorema de Pitágoras, la tienen. Entonces, esta relación de semiejes nos va a relacionar la distancia de los focos al cuadrado, va a ser igual a la distancia, bueno, la distancia del origen a uno de los focos, va a ser igual a la distancia del origen a un vértice al cuadrado, más la distancia del origen a uno de los puntos de las coordenadas del eje menor. C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada. Como pueden ver ahí en abajo se está definiendo cada una de ellas. Y bueno, C es la distancia entre los focos, ¿verdad? Es el semieje focal, vamos a llamarle así. Entonces, como pueden ver, esta relación es muy sencilla, no es complicada. Recuérdenla para la resolución de ejercicios. Aquí está la excentricidad en pantalla, ya está apareciendo. Se define de la misma manera que se definió para elipse, pero aquí es al revés. Recuerden que para la elipse esta excentricidad debía ser menor o igual que 1. Bueno, aquí va a ser al revés. Se define como el cociente de C entre A. Y C debe ser mayor o igual que A. Por lo tanto, la excentricidad siempre va a ser mayor o igual que 1 en la hipérbola. Nunca puede ser menor que 1. Si están obteniendo un número menor que 1, 0 punto y algo, entonces están haciendo algo mal y revisen nuevamente su procedimiento. Muy bien, miren, tenemos aquí un video a continuación muy interesante acerca de cómo trazar una hipérbola utilizando un compás solamente. Un compás para trazar los puntos y bueno, también bueno, no, casi no se utilizan rectas. Voy a proyectarlo a continuación.
Muy bien. Si no escucharon nada, no se preocupen. No tenía audio, era nada más para observar el trazado de la hipérbola utilizando un compás principalmente. Como pudieron ver, pues muy interesante, ¿verdad? Puede ser un ejercicio interesante para realizar. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a pasar, ya una vez definidos los elementos, vamos a pasar a las ecuaciones que se van a utilizar. Ya habíamos mencionado que el caso general que habíamos dado era para hipérbolas centradas en el origen. Aquí tenemos los dos casos para esa situación. Tenemos para hipérbolas horizontales y para hipérbolas verticales. Bueno, quiero que observen cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones, porque eso también les va a servir para observar cuando tengan una ecuación para darse cuenta de cuál es de qué tipo va a ser. Si a cuadrada está dividiendo a x, entonces es horizontal. Y si a cuadrada está dividiendo a y, entonces es vertical. Ese es un consejo para que ustedes puedan distinguir el tipo de hipérbola que se va a obtener con la ecuación. Ahora, no siempre la hipérbola va a estar centrada en el origen. Generalmente ese origen está desplazado, está movido en el plano. Ese origen, ese centro, va a tener unas coordenadas. A esas coordenadas les vamos a llamar h, k. Y sus ecuaciones, por lo tanto, las ecuaciones de la hipérbola se convierten en lo que está identificado en la parte de abajo. La h, como tiene que ver con las abscisas, se la restamos a la x. X menos h al cuadrado entre a cuadrada menos y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. Y para la hipérbola vertical tenemos también lo mismo. Por supuesto, siempre con esa consideración que ya habíamos visto de que la a iba a dividir a la y. Y aquí están las gráficas. Aquí están las gráficas. Observen que esta primera de la derecha, la primera en la esquina superior derecha, es una hipérbola horizontal centrada en el origen. La siguiente es una hipérbola vertical centrada en el origen también. La de la derecha, en la parte inferior, esta ya está movida, ya está ya está el centro fuera del origen, y también en la que está en la parte inferior izquierda, que corresponden a las hipérbolas fuera del origen. Veamos un par de ejemplos. Bueno, uno de ellos lo vamos a resolver aquí y el otro lo resuelven ustedes. Dice este ejemplo: representa gráficamente y determina las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos, la excentricidad y las asíntotas de la siguiente hipérbola. X menos 1 al cuadrado entre 3 menos y al cuadrado entre 4 igual a 1. Lo primero a determinar es su centro, h, k. Los valores de a, b y c para luego calcular el resto de sus elementos. Como ya habíamos mencionado, ¿verdad? En las diapositivas anteriores, necesitamos a fuerza A, B y C para de ahí obtener todo lo demás. Bueno, primero que nada hay que identificar su centro. Vamos a ver, mejor dicho, la respuesta a continuación. Entonces, aquí tenemos a cuadrada es una hipérbola horizontal, a cuadrada es igual a 3, b cuadrada es igual a 4, entonces c cuadrada es igual a 7. El centro, tenemos que h es la letra, la constante que va a restarse de x, en este caso es 1, y como no hay nada restándose a y, es 0, la coordenada K, la coordenada K, por lo tanto ya tenemos el centro, ya respondimos una parte. Ahora vamos a ver los vértices. Los vértices para las hipérbolas fuera de origen toman esta forma, h más a, como es una hipérbola horizontal, entonces h más a, k, y h menos a, k. Sustituimos los valores que hemos obtenido, h
más raíz de 3, 0. Y para A' es 1 menos raíz de 3, 0. Para los focos tenemos h más c, k y h menos c, k. Sustituimos y de la misma manera obtenemos las coordenadas de los focos, como pueden ver. Después la excentricidad, también recordamos la fórmula, es c entre a, es raíz de 7 entre raíz de 3, esto es raíz de 21 entre 3. Las asíntotas que tienen esta ecuación, con el signo, una va a ser positiva y una va a ser negativa, recuerden. Y también acá tenemos en la parte de abajo sus ecuaciones. Bueno, pues tenemos ya todos los elementos, podemos hacer la gráfica. En esta ocasión, sí se ha graficado, vamos a verlo. Aquí está. Aquí está la gráfica, por supuesto con la ayuda de tal vez un programa de computadora o puede ser a mano. A mano que cuesta un poco de trabajo, pero es un ejercicio muy interesante para que ustedes realicen. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que más bien vamos a manejarlo como una actividad, un ejercicio para que ustedes realicen. Voy a leerlo. Representa gráficamente y determina las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos, la excentricidad y las asíntotas de la siguiente hipérbola. Y menos 2 al cuadrado entre 2 menos x más 1 al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, vemos que es una hipérbola vertical. Está aquí abajo fuera de origen, su fórmula, su ecuación que se utiliza. Y tenemos que determinar a h, k, que pueden obtenerse nada más mirando la ecuación. Y después obtener a, b y c para encontrar todos los elementos que se piden. Recuerden que de la misma ecuación también obtenemos a y b. Por lo tanto, vamos a obtener c de la relación entre semiejes. Pongan pausa en la presentación para que realicen este ejercicio. Una vez que lo terminen, den continuar a esta presentación para ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta de este ejercicio. Espero que ya lo hayan terminado. Nos piden encontrar la gráfica, bueno, graficar esta hipérbola y encontrar todos sus elementos, como son el centro, las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos, encontrar la excentricidad y las ecuaciones de las asíntotas. Vamos a ver la respuesta. Espero que esta respuesta coincida con la que ustedes realizaron. Primero que nada, identificamos que h y k son menos 2, h es la que resta a x, entonces menos 1, 2, perdón. Los vértices para este tipo de hipérbolas toman esta forma, se sustituye el valor y obtenemos las coordenadas de ambos vértices, las coordenadas de ambos focos, tenemos la fórmula de la excentricidad y también sustituimos sus valores. Y bueno, aquí se ha dejado hasta raíz de 6, se han dejado expresadas las raíces. Si ustedes resolvieron esas raíces y obtuvieron un valor decimal, es válido, es lo que yo digo, ¿verdad? Su profesor es el que determina y decide si les acepta la expresión en forma de raíz o en forma de valor decimal. Tenemos las ecuaciones de las asíntotas en su fórmula y después en su sustitución. Como pueden ver, aquí todas las raíces han quedado expresadas. Como les digo, su profesor determinará si les acepta que resuelvan esas raíces y obtengan resultados decimales. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestra... aquí está la gráfica. También podemos ver la hipérbola vertical con sus elementos trazados. Ahí no se pueden ver bien las coordenadas, pero ustedes, espero que las que graficaron sí indiquen bien las coordenadas y su hipérbola les haya quedado similar. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestra clase. El día de hoy revisamos los elementos de la hipérbola, vimos la importancia que tiene la hipérbola y definimos con detalle cada uno de esos elementos. Vimos también las ecuaciones de los distintos tipos de hipérbolas que se nos pueden presentar e hicimos ejercicios relacionados con ello. Espero que haya sido de su agrado esta clase, espero que hayan aprendido o reforzado algún conocimiento que ya hayan tenido sobre esto y espero verlos en alguna otra ocasión. Hasta pronto, gracias.